la invitación que me hizo llegar en la persona de Andrea eh, hace unas semanas y acepté gustosamente para que hoy podamos tratar de este tema que es, digamos así, muy interesante y muy útil. Tiene esas dos aristas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo que les voy a pedir es que silencien sus micrófonos para que esto no empiece eh, a hacer mucho ruido, para que no interfieran los micrófonos. Enseguida les comparto también mi pantalla del tema que vamos a tratar. Sí, sí, ya tienen todos sus micrófonos sí, apagados, entonces prosigo a compartirles mi pantalla sobre el tema. Bien. Bien, espero que todos estén ya viendo mi pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar el tema que está propuesto para hoy, que es hombre y mujer, iguales o contrarios. Esa es la pregunta que vamos a intentar contestarla al final de esta exposición. Para que esto sea un poco más ordenado, a ver, creo que no está cambiando. Aquí. Bueno, para que esto sea un poco más ordenado, esta exposición va a estar dividida, digamos, en dos partes principales, dos grandes partes. La primera parte vamos a tratar sobre el ser humano, porque es imposible hablar de varón y mujer sin hablar antes del ser humano. Dentro de esta parte de la exposición vamos a detallar, en primer lugar, los aspectos esenciales y accidentales del ser humano y en segundo lugar, los componentes del mismo. Ya la segunda parte de esta exposición, que viene a ser la parte principal o la que nos compete propiamente en el día de hoy, es la de este ser humano que hablamos en la primera parte, pero en sus dos versiones, en su versión de hombre y en su versión de mujer. Y dentro de esta parte vamos a detallar en primer lugar sus diferencias para seguir luego con el sentido de estas diferencias y culminar entonces con la tercera parte de la segunda, que es la función de cada sexo. Entonces, con este esquema lo que vamos a hacer es tratar de responder esa primera pregunta que nos hicimos. Hombres y mujeres, ¿iguales o contrarios? Vamos entonces a la primera parte. Antes de continuar, una vez expuesto todo el tema, vamos a proseguir con las preguntas, dudas o comentarios que tengan. Entonces, eso es lo único que les voy a pedir, que si tienen alguna duda o alguna pregunta, vayan anotando, pero las vamos a leer y responder al final. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la primera parte. Entonces dijimos que para hablar de hombre y mujer, primero tenemos que hablar de ser humano. Si queremos, digamos así, definir lo que es hombre, lo que es mujer, mujer, lo que es ser hombre, primero tenemos que decir qué es el ser humano. Bien, el ser humano para los cristianos va a ser un ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y en boca de San Ignacio de Loyola, creado para amar, servir, hacer reverencia a Dios, su creador, y con esto salvar su alma. O sea, en el hombre están puestas, digamos así, se une lo humano y lo divino, ¿sí? Para Aristóteles, en cambio, va a decir el hombre es un animal racional. Es un animal como muchos otros animales, pero a diferencia de los otros, este va a tener una sustancia corpórea animada y esa animación va a ser espiritual, a diferencia de los animales y las
de las plantas, que van a tener un ánima ciertamente, pero esa ánima va a ser vegetal o sensitiva, ¿sí? Entonces Aristóteles va a decir que el ser humano es un animal racional. En todo caso, la naturaleza humana siempre es un misterio, un abismo entre la persona humana y la animal. ¿Y por qué esto? Justo por esa característica que está descrita en la segunda palabra de Aristóteles, que es racional. Esa racionalidad de la que devienen sus facultades, su inteligencia y su voluntad, va a hacer que sea infinitamente distinta de otros seres, de otras bestias, o sea, de las bestias, digamos, y de las plantas, que no tienen esas facultades. Horacio Jorge, el gran jesuita, en su libro La Casa sobre la Roca va a decir que el hombre es como un horizonte donde se unen el cielo y la tierra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de esta primera parte hasta ahora? Hay que recordar que el hombre es un ser racional, espiritual, con facultades. Y estas dos facultades son la inteligencia y la voluntad. Guarden eso. Segundo, dijimos que íbamos a hablar del ser humano en cuanto a sus aspectos. Vamos a tener que hay aspectos esenciales y aspectos accidentales. ¿Qué son los aspectos esenciales? O sea, ¿qué es la esencia? La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra. ¿Sí? Es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. ¿Qué hace que una mesa sea una mesa? O sea, ¿qué hace que esta mesa que yo tengo aquí, sobre la cual está puesta mi computadora, hace que esto sea mesa y no sea silla o cama o heladera? ¿Sí? El hecho de que este elemento tenga una superficie plana sobre la cual yo pueda establecer otros elementos y que me sirva a mí de soporte para tal cosa, hace que esta mesa sea una mesa. Es su esencia, digamos, es su sentido. Pero esta mesa también tiene aspectos accidentales. ¿Y cuáles son esos aspectos accidentales? Son detalles que pueden mudar y que sin embargo no le quitan a la mesa el ser mesa. Digamos así, su color. La mesa que yo tengo aquí es una mesa de color marrón, podría ser roja, podría ser verde, no cambiaría su esencia, seguiría siendo mesa, tan mesa como es, ¿sí? Tiene 4 patas, no, perdón, esta tiene solamente 2 patas. Mi mesa tiene 2 patas y el extremo inferior tiene una superficie más amplia, que hace que esto pueda sostenerse. Pero hay mesas de 3 patas, hay mesas de 4, y así. O sea, esos detalles que son accidentales, sí, que sin embargo están también en la mesa, forman, forman parte de ella. ¿Sí? En el ser humano también vamos a tener eso, vamos a tener aspectos accidentales que no pueden mudar, porque es lo que hace que sea humano, y vamos a tener aspectos accidentales que sí podrían estar y no estar en cierto grado o modo, o digamos así, podrían ser, en caso de ausencia, no quitan la naturaleza humana, o sea, no extinguen la naturaleza humana, digamos así, no son imprescindibles. En cuanto a los aspectos esenciales en el ser humano, que van a ser parte de la naturaleza y que no están compartidas con ninguna otra especie, que es lo que va a hacer que el ser humano sea un ser humano. Por ejemplo, podríamos citar sus 46 cromosomas, capacidad de pensar, de amar, de autodirigirse libremente, de elegir libremente, de reflexionar sobre sí mismo, o sea, todas esas capacidades que le vienen de sus facultades que ya habíamos hablado recién, que son la inteligencia y la voluntad.
sea, en sus aspectos esenciales van a estar esas cosas. En sus aspectos accidentales, sin embargo, dijimos que la ausencia de uno de ellos no quita la naturaleza. Podría estar y podría no estar accidentalmente. Tenemos hombres negros, hombres blancos, tenemos a los arianos, tenemos hombres tuertos, hombres mancos, tenemos rubios, pelirrojos, morenos, ¿sí? Esos accidentes no quitan ni definen lo que es un ser humano. De hecho, podría faltar alguna parte, digamos, un hombre tuerto no es menos hombre por ser tuerto. Es tan hombre, un hombre tuerto es tan hombre como otro que sí tiene sus dos ojos, o que sí tiene las habilidades que este, por A o B motivo, ha perdido, digamos así, pero lo tuvo en algún momento. Pudo haberlo tenido en algún momento y sin embargo los perdió. Y estos van a ser los aspectos accidentales entonces. Entonces, hasta ahora, a las facultades que eran la inteligencia y la voluntad, vamos a añadirle aspectos accidentales. Y algunos aspectos esenciales también que vamos a detallar más adelante. Vamos a pasar ahora a una tercera parte de la primera, que es la de los componentes, ¿sí? Nuestro trabajo de definir lo que es el ser humano, vamos a detallar ahora sus componentes. Decimos que el ser humano va a tener tres componentes principales, ¿sí? Uno van a ser los componentes materiales e inmateriales. Dos, los componentes innatos. Y tres, los elementos adquiridos. Digamos, a ver quién está con nosotros hoy. A ver. ¿Qué hace que Andrea Dávalos, que está aquí hoy con nosotros en la reunión, en la charla, hace que sea Andrea Dávalos? Digamos, debe haber algo que hace que sea ella y no yo, o sea cualquier otro que esté aquí. Entonces, lo que hace que Andrea Dávalos sea Andrea Dávalos, aparte de sus facultades, que ya detallamos, aparte de los elementos esenciales y accidentales que podría ella tener, tiene estos componentes. Los componentes materiales de Andrea, su cuerpo, sus pertenencias, sus bienes, digamos así, materiales y espirituales, sus virtudes, sus defectos, sus problemas, lo que ella es en su cuerpo y en su alma, digamos así. Componentes innatos, o sea, Andrea, ¿cómo es? Con su cabello negro, alta, baja, gorda, flaca, robusta, trigueña, rubia, morena, etcétera. Aparte de esas características que podría ella tener, se le añade otro componente que trae ella desde su nacimiento, o sea, le es innato, no tuvo que ella adquirir, no tuvo que ella trabajar en ello, ella vino así, digamos, vino así de fábrica. ¿Y qué son esas, con qué ella viene de fábrica? Viene de fábrica con su temperamento. O sea, el temperamento de Andrea Dávalos va a ser el suelo sobre el cual ella va a poder construir, ¿sí? Ya sea un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo, un temperamento flemático o un temperamento melancólico, que son los cuatro temperamentos, digamos así, que puede presentarse en el hombre, ¿sí? En el ser humano. Entonces, todo lo que ya detallamos hasta ahora vamos a añadirle un nuevo, digamos, un nuevo condimento, que va a ser ese temperamento que va a condicionar todas las otras cosas que dijimos. O sea, para tener una idea, el ser humano es realmente muy complejo, muy, muy complejo. Y esa complejidad se da por todos estos elementos y componentes que estamos diciendo. En tercer lugar, Andrea Dávalos va a ser Andrea Dávalos por los elementos adquiridos.
Y los elementos adquiridos de Andrea van a ser la educación que ella recibió en casa, la formación académica que tiene, la formación espiritual, eh, digamos así, todo lo que ella fue adquiriendo para, tomando su temperamento, construir su carácter y su personalidad, con todas sus, con todo lo que ella tiene y lo que ya es. Digamos, el elemento adquirido pasa a ser como un tercer condimento que se añade a la vida humana. O podemos resumir estos tres puntos en palabras de Ortega y Gasset, que dice: yo soy yo, o sea, soy mi componente material, inmaterial, mi componente innato, y mis circunstancias, o sea, mis elementos adquiridos. Ortega y Gasset dice: yo soy yo y mis circunstancias. Eso es lo que hace que yo sea yo y no sea Andrea Dávalos, o Andrea Dávalos sea Andrea Dávalos y no sea Laura Paredes. Entonces, hasta aquí el ser humano, ¿sí? Una complejidad mayúscula, ¿sí? Que envuelve todos estos elementos y componentes que estamos diciendo muy a grandes rasgos. Pero todo esto que dijimos hasta ahora va a ayudarnos para ir al siguiente paso, la siguiente parte de nuestra exposición, que es la que justamente nos atañe y la que nos va a ayudar a responder esa primera pregunta que nos hicimos. ¿Somos iguales? ¿Somos contrarios? ¿Qué somos? Bien, entonces, para continuar, en esta segunda parte vamos ya a hablar de esas dos versiones que tiene el ser humano, que son el hombre y la mujer. El ser humano así, detallado, como lo vimos recién, facultades, componentes y aspectos, va a estar dado en dos versiones. Y esas dos versiones van a ser el hombre y la mujer. Entonces aquí ya tenemos una cosa muy importante, digamos así. Eh, Aquí ya podemos responder parcialmente a la pregunta: no somos iguales. Pertenecemos de igual modo a la misma especie, a la especie humana, digamos así. Pertenecemos a la misma especie, pero no somos iguales. O sea, una misma especie, tenemos, o sea, lo que acá tenemos es que una misma especie, eh, una, en definición de lógica podríamos decir, una sustancia corpórea, animada, espiritual, humana, ¿sí? Que se da de dos formas, de, una, de, de un modo masculino y de un modo femenino, que presentan sus diferencias, ¿sí? Pero estas diferencias no se van a ver en algunos aspectos de la vida del hombre y la mujer, sino que se van a ver en todos los órdenes. O sea, somos distintos de muchísimas formas, en todo lo que, incluso en todas esas cosas que ya hablamos recién, en la facultad, o sea, claro que ambos van a tener facultades, no serían humanos, tienen inteligencia y voluntad. Claro que ambos tienen aspectos esenciales y accidentales. Claro que ambos tienen componentes materiales e inmateriales, innatos y adquiridos. Claro, todo eso es obvio, es muy obvio. Y sin embargo, todas esas cosas, toda esa lista va a estar dado de modo distinto en un hombre y en una mujer. Y esa percepción de que las cosas son distintas se da de manera muy temprana. O sea, un niño pequeño ya entiende que mamá es distinta de papá. Ya entiende, no sabe él definir, no sabe él, ni siquiera sabe todo esto que dijimos, los aspectos esenciales, accidentales
mentales, no tiene idea de inteligencia, voluntad, no, nada entiende de esas cosas y sin embargo ya tiene una percepción de que aquí las cosas no son iguales. O sea, mamá es mamá, papá es papá y ambos son distintos y, y eso ya lo percibe desde muy pequeño, ¿sí? Por la convivencia misma que se da a temprana edad en un niño. Aquí pasamos a la segunda parte, no, perdón, a la primera parte de la segunda, el primer punto de la segunda parte, que es la de sus diferencias. Aquí vamos a empezar a hablar de las diferencias de varón y de mujer. Bien, en primer lugar tenemos que decir que los caracteres esenciales se dan en las dos versiones y se dan en modo distinto. ¿Cuáles eran esos caracteres esenciales? A ver si recordamos. Los caracteres esenciales eran su composición, digamos así, material, que estaba dada por sus 46 cromosomas, ¿sí? Y que va a ser distinto en varón y mujer. La mujer va a ser XX y el varón va a ser XY. Y de allí va a venir toda su eh, diferencia física, anatómica y, digamos así, físico-química. ¿Sí? Toda su anatomía va a diferenciarse a partir de esto. Y los caracteres esenciales, los aspectos esenciales, habíamos detallado también, o habíamos hablado también de la inteligencia y la voluntad, que dijimos van a darse mm, van a desenvolverse de modo distinto. Y no va a ser que, no, o sea, no es que uno va a ser más inteligente que el otro, o va a tener más voluntad que el otro, no. Las cosas se dan de modo distinto. Y eso va a hacer que haya un modo masculino de ser y un modo femenino de ser. Y de eso también va a depender que, o sea, si nos ponemos a pensar solamente en el componente físico-químico de hombre y de mujer, ya vamos a encontrar una enorme diferencia. O sea, el hecho de que el varón tenga más testosterona ya hace una diferencia infinita, ¿sí? Porque esa disposición físico-química va a predisponerlo a él para ciertas virtudes y para ciertos defectos, que vamos a hablar enseguida. O sea, el modo de ser femenino y masculino ya va a estar eh, muy, digamos así, pincelado solamente con ese aspecto. También la inteligencia y la voluntad va a darse de modo distinto. O sea, las prioridades van a ser distintas. El modo de ver, o sea, la visión que tiene el mundo, el hombre y la mujer son muy distintos, pero no son excluyentes. Y esto hay que resaltarlo, no son excluyentes. O sea, el modo de ver el mundo femenino y el modo de ver el mundo masculino no son excluyentes, o sea, no tienen por qué excluirse. Al contrario, vamos a ver después que eh, van a, digamos así, van a alcanzar su fin cuando consigan complementarse. También estas cualidades que dijimos recién van a predisponer al hombre para ciertas actividades y a las mujeres a otras, ¿sí? El hombre va por, digamos así, por tender más a la ira, ¿sí? Va a tener una experiencia y una disposición mayor a la fuerza, al sacrificio, al trabajo, que la mujer. Y aquí conviene hacer un paréntesis eh, para poder entender mejor esto.
es lo siguiente. Cuando se da para los cristianos, católicos principalmente, cuando se da el pecado original, o sea, la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, cuando se da esa desobediencia y surge entonces el pecado original con el cual todos nacemos y que se nos borra ciertamente en el bautismo, queda aquella mancha a la que llamamos concupiscencia, que es con la cual tenemos que convivir hasta el último minuto de nuestras vidas. Se queda esa concupiscencia. Y esa concupiscencia que deviene de este pecado original, incluso esa concupiscencia se da de modo distinto en el varón y en la mujer. Así, decimos que la concupiscencia en el varón se llama concupiscencia de la carne y la concupiscencia en la mujer se llama concupiscencia de los ojos, porque de ese modo está dado en ambos. ¿Sí? Y eso no significa que les exima de ciertos pecados. Fijémonos nada más. En la concupiscencia de la carne, con lo cual tienen que convivir los varones, hace que el varón tenga mayor predisposición para aquellos pecados que son propios de la carne. ¿Sí? No es que la mujer no va a pecar no va a pecar de eso, pero decimos que el varón va a tener una mayor predisposición, va a tener una mayor predisposición para faltar a la templanza, a la modestia, al pudor, va a pecar más fácilmente de gula, ¿sí? Y eso no significa que la mujer no va a pecar de gula, significa incluso que la gula va a darse de modo distinto en varón y en mujer, ¿sí? Pensemos nomás, ¿cómo peca un hombre de gula? Comiendo como bestia, ¿sí? Eso es lo que hace el hombre, come como bestia cuando peca de gula, ¿sí? ¿Cómo peca la mujer cuando peca de gula? Se centra más en las exquisiteces y de allí viene su exceso, ¿sí? No es comer por comer nomás, como en el primer caso, como en el varón, sino que un mismo pecado se da en modo distinto al varón y en mujer, inclusive. En cuanto a la concupiscencia de los ojos que se da en la mujer, ¿sí? Y concupiscencia de los ojos va a significar, acuérdense que los ojos, decimos, son la ventana del alma. Entonces la concupiscencia de los ojos en la mujer va a envolver todos aquellos pecados más, digamos así, más espirituales. Su, su, su debilidad es más espiritual. En el varón es más carnal. La debilidad es más carnal. En la mujer es más espiritual. Por eso la mujer va a tender más a la vanidad. A la vanidad. Tiene una mayor predisposición a la vanidad, a la vanagloria y a todos los otros pecados que devienen de estos. ¿Sí? Por eso se da esto. De este modo se da. Por eso. ¿Sí? Porque incluso el pecado original llega a afectar de modo distinto a varón y a mujer. Cerramos paréntesis aquí. Entonces, volviendo, vamos a tener características, diferencias distintas en varones y en mujeres. Y van a haber diferencias tan notables que es imposible negarlo. ¿Sí? Solo por citar algunas cosas. Nuestras reacciones entre varones y mujeres son muy distintos. La reacción, aquí tenemos reacción frente a un hecho externo. Una mujer y un hombre reaccionan de manera distinta frente a un mismo hecho. O sea, si ponemos a un hombre y a una mujer frente a un mismo paisaje, frente a un mismo mendigo,
frente a un mismo paciente oncológico terminal, las reacciones son muy distintas, porque la visión del mundo es muy distinta para uno y otro. ¿Por cómo se da eso? Bueno, ¿qué va a pensar? ¿Cómo reacciona una mujer? ¿Cómo reacciona una mujer frente a un paciente oncológico en estado terminal? Y hace como que llega a envolverse tanto en la historia del otro que termina convirtiendo la historia del paciente en su propia historia. Siente lo mismo, le duele como si fuese su propio dolor, como si fuese su propia enfermedad. O sea, sufre toda ella, todo su ser sufre con el sufrimiento del otro, digamos así. Toda ella, ¿sí? Todos sus sentidos, sus emociones, su, su mente, todo se aboca a la otra persona. Sin embargo, y por eso decimos que la reacción en la mujer va a tender a ser más emocional y en el varón va a tender a ser más racional, ¿sí? Ese mismo, ese mismo paciente oncológico delante del cual la mujer lloró y sufrió con su historia, el hombre probablemente no reaccione no tenga los mismos sentimientos y no va a hacer que no le importe. Claro que le va a importar. Claro que va a decir, pobrecito, ¿cómo estará sufriendo? Claro que de algún modo él siente ese dolor y sufre de algún modo con con esa desgracia ajena. Pero su primera reacción va a ser la de razonar y la de pensar en en una posible solución. El hombre ve el mundo como un problema que tiene que ser resuelto y que no solamente tiene que ser resuelto, que él lo tiene que resolver. El hombre es el arréglalo todo, ¿sí? El que lo arregla todo, ¿sí? Las cosas para él son un problema y él está ahí para arreglarlas. Pero la mujer no, digamos así, el mundo no es un problema, es, es casi como un premio que hay que compartirlo. Por eso tiene tanto la idea de compartir que incluso esa historia ajena de ese paciente oncológico pasa a ser tu historia, porque para ella todo tiene que ser compartido. El otro acabó de compartir con ella su dolor y ella ahora es parte de ese dolor y se duele como si fuese ella misma. El hombre no, el hombre tiene que resolverlo. En su mente él tiene que resolverlo. Y todas las cosas están dadas para él de ese modo. Él ve el mundo de ese modo. Somos distintos también en palabras y gestos. Priorizamos ciertas cosas. El hombre va a priorizar la palabra y las mujeres vamos a priorizar los gestos. Solo para ilustrar esto muy, eh, muy de paso, antes los tratos entre hombres se hacían con palabras y nadie estaba dispuesto a pisar su palabra. Era palabra de honor, lo que decimos palabra de honor. Los tratos se hacían con palabras. No había que firmar un documento. Lo decía don fulano y se hacía, porque su honor estaba en juego. ¿Sí? Los varones priorizan las palabras. Y de hecho, priorizan tanto la palabra que cuando ellos dicen algo, mm, quiero un café. Él quiere un café, no quiere más que eso. Quiere exactamente lo que está diciendo. Quiere un café. No quiere un café y unas facturas. Quiere un café y ya. Él expresa con sus palabras exactamente lo que quiere. Sin embargo, como dijimos, para la mujer va a estar priorizado los gestos. No importa que yo ya sepa, o digamos así, a una mujer no le importa que ella sepa que el hombre le quiere. Ella necesita que él
pruebe su amor. ¿Y cómo va a probar ese amor? Va a probarlos con gestos. No le va a bastar a ella que le diga una vez que le quiere, sino que ese amor sea demostrado de infinitas maneras, eh, una y otra vez. Una y otra vez, digamos así. Para la mujer, la realidad es como que necesita ser actualizada constantemente. No es que ella no sepa ya que le quiere, sino que necesita que ese amor sea actualizado, digamos, y sea actualizado con gestos. Siguiente, la actitud frente al dolor también es distinta, como ya ilustramos en el caso. La actitud frente a la opinión de los demás también va a ser distinta. A lo que le importa lo que piensan los otros. Él lo va a hacer y lo va a hacer. Quiere hacerlo, lo va a hacer. No va a estar sopesando sus probabilidades por las probabilidades de críticas que pueda tener de parte de los demás. Él ve que lo tiene que hacer y lo va a hacer. Punto. Ya no hay discusión. Sin embargo, para una mujer, el pasar del querer al hacer, hay 1000 kilómetros. O sea, aquello es muy complejo. ¿Sí? No es que no es, digamos así, es todo un problema articulado para ella. Se le invitan a una cena, resolver si va a ir o no va a ir a esa cena, o resolver usar un vestido u otro, para una mujer es muy complejo, sinceramente. Digamos, es casi como un laberinto, donde tiene que ir sorteando, sorteando problemas, dificultades que están en su mente, que son como dragones que la acechan y que ella tiene que, de las cuales ella tiene que liberarse. O sea, para llegar a una acción hay una infinidad de procesos psicológicos que están articulados entre sí, que son muy complejos, muy, muy complejos. Sin embargo, estos caracteres esenciales que ya dijimos, que resultan en el modo de ser masculino y femenino, y que si ciertamente hay una predisposición para una u otra cosa, y la diferencia notable que podemos ver, estos son constitutivos de la masculinidad y la feminidad. Todas esas cosas van a ser el modo femenino y van a ser el modo masculino. El hombre ve el mundo como problema, y un problema que él lo tiene que resolver. Y está bien que sea así, ¿sí? Porque el hombre es el que tiene los dotes naturales para defender a los suyos. La insignia del varón es su fuerza y su capacidad, esa capacidad que tiene de resolver problemas. El hombre es el héroe que tiene que pelear contra dragones, contra villanos, piratas y ogros y cíclopes para llegar hasta su amada y salvarla. Que también ella va a tener sus dragones y sus demonios, de los cuales él tiene la obligación de salvarle. Por eso, digamos así, el mayor atractivo de un varón es su fuerza. Y aquí fuerza es fuerza en un sentido muy amplio, no es simplemente fuerza física, que es lo más, digamos así, más perceptible a simple vista, sino es su fortaleza psíquica, emocional, eh, espiritual. O sea,
la virtud que el hombre, la virtud que debe brillar en un hombre es su fuerza. Es su fuerza. Sin embargo, en la mujer lo que tenemos es, si dijimos que el mundo para el hombre es como un problema y la mujer es su premio, ¿sí? En esa descripción está puesta la cualidad de la mujer. Ella es el premio del varón, digamos así. Es la... Siendo ella el premio del varón, es donde él puede descansar, digamos así. Es la belleza en la que el hombre puede descansar. El hombre no necesita nada más de la mujer. No necesita que le ayude a resolver los problemas, porque para eso está él. Y él lo tiene que resolver. Él tiene que mostrar su fuerza. Conviene y debe mostrar su fuerza. Porque a quién mujer le atrae un hombre inútil o un hombre débil. Los hombres débiles para las mujeres son despreciables. Los hombres débiles son despreciables. Él tiene que probar su fuerza. La mujer es su premio. Es la, es la música, es la belleza en la que él descansa. Y la característica principal que el hombre obtiene de la mujer y que no puede conseguir en que no se le puede dar en ningún otro lugar o con ningún otro hombre es su dulzura. La dulzura de la mujer es lo que la hace atractiva al varón. Es, digamos así, es su belleza. Cuanto mayor sea la belleza y cuanto más trascendente sea esa belleza, más plena será la feminidad de aquella mujer. ¿Sí? Más plena será la feminidad de aquella mujer. De hecho, podemos ver que las bellezas puramente físicas, o sea, aquellos varones que buscan a las mujeres, que no tienen otro atractivo que su belleza física, aquello en algún punto, en algún punto termina por amargarse. Termina por amargarse. ¿Por qué? Porque aquella belleza es muy efímera. Se termina, con el tiempo se termina. Sin embargo, la belleza del espíritu que está expresada en sus virtudes, en sus cualidades, en sus atenciones, en su, en su dulzura, aquello es que trasciende su belleza material o física, aquello es mucho más atractivo para el varón y es la fuente de su descanso. Después de un arduo día de haber luchado contra cíclopes, dragones, ogros, piratas y bandidos, finalmente, al llegar junto a su amada, puede él descansar en su belleza. La mujer solamente está para eso. O sea, no, no, la palabra solamente no está puesta como despectiva, sino muy por el contrario. La mayor riqueza de la mujer está en ser el deleite del hombre, ser su deleite. Y la virtud del varón va a estar en que él sea su héroe, ¿sí? Que el hombre sea su héroe. No, no tiene que ser él otra cosa más. No necesita ser más otra cosa. Para las otras cosas va a estar ella. Para cuidar de los niños, para cuidar de la casa, para hacer la comida, para embellecer el hogar, va a estar la mujer. Porque todas esas cosas van a
digamos, su dulzura va a expresarse en todas esas acciones que ella las va a hacer de un modo muy musical, digamos así. El hombre lo único que tiene que hacer es ser su héroe y la mujer ser el deleite del varón. Vamos a tener eh, vamos a tener lo que detallamos aquí en la segunda parte, que son el sentido de estas diferencias que ya hablamos hace rato. El primer sentido de estas diferencias van a darse por eso que acabé de decir, que eh, ambas visiones del mundo, que son distintas, van a complementarse en la comunicación de las cualidades particulares. Digamos así, no, no chocan, no están para chocar, aunque muchas veces chocan, están allí para comunicarse las cualidades de cada uno para que juntos eh, formen esa música armoniosa que deleita alrededor. Cuando vemos a un hombre y a una mujer que se complementan muy sinceramente, eso es lo que vemos. Vemos una música armoniosa, como una música clásica. Ahora, si esa complementariedad está un poco chueca, o está, o no está, o la convivencia entre varón y mujer se da de un modo muy brusco o muy tosco, donde no se comprenden el ser, el ser, el modo de ser masculino y el modo de ser femenino, y ambas cualidades, ambas visiones terminan chocando, lo que tenemos no es una música clásica, sino cualquier otra cosa. Podemos tener un funky, un reggaetón o cualquier otra, otra música que de armoniosa y de bella nada tiene. ¿Sí? Entonces el primer sentido de estas diferencias es la complementariedad. Y esta complementariedad está puesta para un siguiente fin, que es un proyecto común. ¿Sí? Un proyecto común que es imposible para un solo sexo. Es imposible. ¿Y cuál es ese proyecto común? Es la familia. ¿Sí? La complementariedad entre varón y mujer están para ser, eh, para que ambos contribuyan a un bien común, que es la familia. También podemos decir que el sentido de las diferencias en hombre y mujer se dan porque el hombre es un ser racional. ¿Sí? No, aún el ermitaño que está en su chocita allá a miles de kilómetros en el campo, aún él es un ser relacionado, relacionado con Dios, con la naturaleza, es un ser relacionado. ¿Sí? Ahora, si estas diferencias, bueno, para eso están las diferencias, para complementarse, para contribuir a un proyecto común y para la relación entre las personas, para la convivencia, digamos así, ordinaria, diaria. Sin embargo, si tomamos estas diferencias que acabamos de describir y la ponemos una contra otra, vamos a tener lo que generalmente hacen los movimientos feministas, o sea, lo que hace el feminismo. ¿Qué hace el feminismo? Lo que hace es decir que estas diferencias no son, primero que el hombre no, que el ser humano como tal no existe. Primera cosa ya luego. El ser humano como tal no existe, que todas esas cualidades que nosotros detallamos les importa un pepino, ¿sí? El ser humano no es.
digamos así, o puede ser cualquier cosa. El hombre puede ser cualquier cosa, menos humano. Puede ser transespecie, ¿sí? O sea, la noción del ser humano está totalmente o distorsionada o perdida en el feminismo radical. Al perderse esa noción de lo que es el ser humano y ahora con las diferencias puestas de un modo eh, contradictorio o contrapuestos en la mentalidad feminista radical, ven esas diferencias como competencia, como si necesitásemos mostrar quién es mejor o quién es peor, o quién es más fuerte o quién es más débil. Cuando en realidad no se trata de eso, no se trata de quién es mejor o quién es peor. Cada uno con las cualidades que tiene aportan a la realidad y la enriquecen del modo en que son, del modo en cómo ellos son, del modo de ser femenino y del modo de ser masculino. No están allí para hacer competencia, están allí para complementarse. Entonces, esa, finalizando ya, esa complementariedad va a darse en cada sexo en el modo en que van a cumplir esas funciones. ¿Sí? El hombre va a poder probar su fuerza, dominarla, cuidar a los suyos, va a, va a expresar mejor esa visión que él tiene del mundo con la paternidad. Cuando otros dependan de él, cuando él sea padre y otros dependan de él va a poder, digamos así, desarrollar más plenamente aquellas características que ya habíamos citado. Y en la mujer va a ser la maternidad. O sea, toda su dulzura, sus cualidades, sus encantos, todas ellas están puestas en la maternidad de un modo muy sagrado y muy eh, especial. Tanto podemos decir así que un hombre llega a ser maduro siendo padre y una mujer llega a ser madura, o sea, alcanza la madurez cuando es madre. Y podemos pensar, pero hay muchos padres y muchas madres que son un desastre y de madurez no tienen ni la primera letra, y etcétera. Sí, pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Porque la paternidad y la maternidad no se dan solamente en el ámbito biológico o material, eh, físico. Se da también en el orden espiritual. Una paternidad y una maternidad espiritual. Y esas características principales que detallamos de varón y de mujer, en el varón su fuerza, su heroísmo, y en la mujer su dulzura, eh, su capacidad de acoger, si no están desarrolladas o desenvueltas como debe ser, aquello llega a quedarse como atrofiado, aquella paternidad y aquella maternidad llegan a quedar atrofiadas, porque como como ni siquiera tienen idea de la herramienta que poseen por ser lo que son, no pueden hacer uso de ella, no pueden desenvolverla, eh, no pueden desarrollarla y hacerla uso con los demás, con aquellos que dependen de él o de ella. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, creo que hasta aquí, ¿no? Déjenme ver un ratito. Sí, entonces, ya para ir concluyendo y pasar después a las preguntas o a los comentarios, podemos concluir dos cosas. Respondiendo ya a aquella primera pregunta de si somos iguales o contrarios, bueno, tenemos que decir, tenemos que llegamos a la primera conclusión. Hombre y mujer no son ni iguales ni contrarios. ¿Sí? Ni iguales ni contrarios.
no somos iguales, no somos contrarios. Y la segunda conclusión a la que llegamos es que si bien esas diferencias son muy variadas y se dan en todos los órdenes, entre ambos, esa diferencia radica en la visión del mundo que tienen ambos, varón y mujer, y estas visiones están puestas para complementarse, ¿sí? El sentido de las diferencias es la complementariedad, que es lo que va a eh, combatir el feminismo y va a decir, no, nosotros somos todos iguales y somos iguales. Lo que va a intentar es, primero, igualar a la mujer al varón, entonces vamos a tener una marimacho, y lo siguiente, igualar al varón a la mujer, entonces vamos a tener hombres débiles moralmente, psicológicamente, físicamente, con una pérdida de identidad absoluta para ambos, para varón y para mujer, que ya no saben qué son, ¿sí? Pasan diciendo que son iguales, pero ni idea tienen ya de lo que son. Y ahí ahí es cuando surgen los 200, 300, 200 o 300 géneros que se describen actualmente. Surge de esa pérdida de identidad de varón y de mujer. Bien, aquí solamente les dejo la bibliografía que yo utilicé para esta exposición. En primer lugar tenemos Ideología de Género, que es el del doctor Jorge Escala. Jorge Escala es argentino. El libro está disponible en español. Yo lo tengo en portugués, pero ustedes pueden conseguirlo en español. Horacio Jorge con La Casa sobre la Roca, donde él explica muy bien aquello que muy escuetamente yo les dije sobre la consecuencia del pecado original en el varón y en la mujer. John Gray con su Hombres de Marte y Mujeres de Venus detalla de una manera muy, muy magistral la convivencia entre ambos y los problemas que surgen de esa mala interpretación del otro, ¿sí? Porque al no asumir que somos distintos y vemos el mundo de modo distinto, ahí empieza todo el drama. Luego tenemos a Natalia López Moratalla, que es con su libro Cerebro de Mujer y Cerebro de Varón, donde ella detalla donde ella da los detalles físico-químicos de la cuestión. José María Cabo de Villa, Hombre y Mujer, habla de la visión de la Iglesia sobre ambos. Y Chesterton con La Mujer y la Familia detalla mucho de esa esencia femenina, de esa naturaleza femenina y del problema que termina resultando el feminismo para la mujer en la actualidad. Entonces, hasta aquí mi exposición, así que podemos pasar a las preguntas en el chat. Ahí Andrea va a poder leer y ver si podemos responderlo aquí. ¿Qué tal, queridas damas? Pueden ir escribiendo nada más sus preguntas en el chat y nosotros vamos a estar leyéndolas en voz alta para que Laura nos pueda estar discerniendo algunas preguntas. ¿Sí? Desde ya, muchas gracias por haber acompañado hasta aquí la exposición y haber aguantado no sé cuánto tiempo estuvimos. Creo que casi, no sé si alcanzamos la hora, pero seguimos aquí. Así que muchas gracias a todas por participar. Y si hay Agradecida contigo, algún así que comentario, ¿cómo? agradecida contigo, así que por aceptar nuestra invitación y poder compartir tu conocimiento con nosotras.
quieren profundizar en este tema que es muy apasionante y realmente muy útil, pueden acceder a los libros que les cité allí. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos profundizar esto de ser la dulzura? Bien. A ver. Todos estos libros que yo cité, sí, todos ellos, excepto este que es de cerebro de varón y cerebro de mujer, que se centra más en el aspecto físico-químico, todos los otros van a detallar los pormenores de la feminidad, que ya van a, digamos, envolver lo que es eso de la dulzura, pero sí que, sí, digamos así, sí, si queremos darle un tinte más espiritual o más, sí, más espiritual, podemos ir a La casa sobre la roca de Horacio Bojorge, donde él detalla esa función de la mujer en que es primordial, que esa dulzura que es primordial dentro del matrimonio, no solamente para la convivencia conyugal, sino también para la formación de los hijos. ¿Sí? Entonces, Horacio Bojorge podría servir mucho para eso. También hombres de Marte y mujeres de Venus. Ese detalle, o sea, esa descripción detallada de la convivencia va a concluir también en la necesidad de la dulzura de la mujer para con el hombre y para con los suyos, con sus hijos. Digamos así, hubo un solo libro, realmente no me viene ahora en mente. Podría citar estos dos que ya les dije, que son los que más detallan las características propias de cada uno, que podrían servir. Puedo volver a copiar la lista de libros que les puse. Les puedo copiar en el... Le hicimos print pantalla y le vamos a enviar a las chicas. Ah, bueno. De todos modos, ahora le estoy copiando. Les pongo el link en el chat. Tenemos otra pregunta también que dice, esta concepción del varón de ser la mujer como un trofeo, ¿será que está aún presente a pesar de la ruptura de esa feminidad, digamos, que ellos tenían anteriormente? La mujer es... lo que yo dije es que el hombre ve al mundo como problema que tiene que ser resuelto y a la mujer como su premio. Digamos, es lo máximo que él puede tener, ¿sí? Que él puede tener consigo. Porque el mundo, al ser un problema para él, aquello va a ser arduo, pesado, no triste, pero aquello va a ser penoso, ¿sí? El mundo para el hombre es penoso por el esfuerzo que requiere de sí mismo para poder enfrentarlo. Entonces, cuando él tiene a la mujer, eh, las cualidades propias de esta terminan siendo un premio para él en el sentido de que él puede descansar en ella. Ella ya no es un problema para él, ya no es el logro con el que él tuvo que pelear durante el día, no es el dragón que tuvo que matar, no, no es ya el problema, es su premio, es lo mejor que él puede tener al final del día.
digamos así, es su mayor alegría, quizás su única alegría en el día que él puede conseguir. Y decías, eso se puede dar a pesar de que la dulzura ya puede estar perdida, una cosa así dijiste. De que la Bueno, feminidad, si la feminidad no tiene este componente de dulzura, ¿sí? Aquella percepción de la mujer como premio termina siendo muy dificultosa, ¿sí? Muy dificultosa. Y cuanto más áspera. áspera sea la mujer, o sea, cuanto menos femenina sea, digamos así, cuanto menos dulce sea, termina siendo más difícil para él verla como premio, y entonces ella ahí sí pasa a ser parte del problema. Y la convivencia termina siendo realmente espantosa. Porque él finalmente ya digamos, el único o la única forma que él tenía de descansar resulta ser que ya no es un descanso para él, sino que es parte ya de su problema. Por eso es muy difícil para los varones, digamos así, eh, tratar con una mujer que no sea atenta, que, que no sea amable o dulce o cuyas cualidades o cuya modestia no sea perceptible eh, inmediatamente, podríamos decir, ¿verdad? Aquello dificulta, ¿sí? Tiene que ser muy heroico, muy virtuoso ya el hombre para que a pesar del defecto femenino pueda continuar la convivencia. Muchas gracias. Otra pregunta sería que ¿cómo podemos evadir a una persona cuando nos sale con la igualdad de género? ¿Podrías repetir? No entendí. ¿Cómo podríamos evadir a una persona cuando nos sale con la igualdad de género? Evadir. Yo creo que no hay que evadir. Bueno, depende. Hay personas con las que realmente no hay caso hablar. Pero si es posible entablar una conversación, eh, digamos así, mínimamente respetable, se podría hablar de estas cosas que nosotros hablamos recién. Si no, a ver si me sale esto. Digamos así, hay personas, principalmente la gente, o muchos de los que sostienen la ideología de género o el feminismo, que no hay caso hablar con ellos. Que parece que ridiculizando la postura que ellos tienen es la única manera en que más o menos vean su error. ¿Sí? Muchas veces no les pasa eso. Muchas veces pasa, a mí ya me pasó varias veces, que parece que tenés que ridiculizar lo que está diciendo para que se dé cuenta que aquello es descabellado. ¿Sí? Porque por los procesos lógicos normales a los que nosotros recurriríamos para defender una postura u otra, ellos no lo hacen, sino que el ataque es directo y es ad hominem puro, sin nada más. ¿Cómo le evadís? Si no quieres hacer, si no da para hacer una conversación razonable, yo, sinceramente, optaría por ridiculizar la postura del otro. Puede que funcione para algunos, puede que no funcione para otros, o simplemente no se entra en la discusión. Pero eh, suele pasar, suele pasar. Dice si parece una pérdida de tiempo para tratar de explicarles. Y sí, muchas veces sí, la verdad es que sí. Sin embargo, no hay que perder la oportunidad de enseñar o de
entablar una conversación sobre estos temas cuando la otra persona tiene la predisposición de escuchar y de aprender, ¿sí? Si está abierta a eso. Ahora, si no está abierta, no hay caso, no hay cómo forzar la voluntad del otro. No hay cómo forzar la voluntad del otro. O sea, ni tengo el derecho de hacerlo, ni tengo cómo hacerlo. No se puede hacer eso. Nos tratan de fundamentalistas, sí, suele pasar, pero no, la verdad es que esas cosas no tienen que importar, pero pasa. Bueno, y hasta ahí las preguntas, Laura. Te quiero agradecer de todo corazón por una vez más haber dicho que sí a la invitación de poder compartir con nosotras. También le quiero dar las gracias al Centro Cultural Nuestra Señora de la Asunción, porque ellos son los que están ahí cuidando de nosotras para que todo esto pueda salir de la mejor manera para poder compartir con todas las damas que están presentes.